So my question is, how can we evaluate the effectiveness of our evangelism? Because like the topic of the conference was God gives the growth. So I don't know if I should evaluate it based on how many people respond to it. But if it's not that, then how can I know if I'm being a good... Question. So, I'm just going to translate. Yeah, so la pregunta fue, ¿cómo puedo evaluar la efectividad de mi evangelismo considerando de que Dios es el que da el crecimiento, como fue el tema de la conferencia? Entonces, en base a eso no debería evaluarlo de acuerdo a cuántas personas responden al evangelismo, pero si no es la respuesta de las personas, entonces ¿cómo debo evaluarme? I think there's three aspects to evangelism. Hay tres aspectos al evangelismo. Number one, it helps me to grow personally. Número uno es me ayuda a crecer personalmente. Number two, Número dos, I can be discipling somebody who's with me on evangelism. puedo discipular a alguien que está conmigo en el evangelismo. And number three, people can get saved. Y número tres, las personas se pueden salvar. So there's three aspects to it. Entonces hay tres aspectos. As far as locations go, En cuanto a la ubicación, this is me, but you have to be led by God. es mi opinión, tú tienes que ser guiado por Dios. If I go to a place for 4 Saturdays in a row, Si voy a un lugar por 7 días consecutivos and nobody comes to church, y nadie viene a la iglesia, I probably move on probablemente voy a ir a otro lugar and después try another place. y probar otro lugar. Some people are spiritually stubborn. Algunas personas son They'll go to the espiritualmente same place for years. tercos y van a ir al mismo lugar por años. Now watch. Y mira, Good seed buena semilla needs good ground, necesita buena tierra, right? ¿cierto? Or good seed, bad ground. O la buena semilla va con mala tierra, Or bad seed, good ground. o la mala semilla con buena tierra, Or bad ground, bad seed, bad ground. There's 4 combinations. o la mala semilla con mala tierra. Hay 4 combinaciones Only posibles, one really works. pero una sola Good funciona. seed, La buena that's the semilla word, es la palabra on good ground. con buena tierra. I mean, Jesus shook the dust off his feet very quickly in places. Bethsaida, Chorazin, just moved on. Pedro rápidamente sacudió el polvo de sus pies y siguió en su camino. Le dije a Pastor Stevens In 1993, en 1993, would you do something for me? I said, yeah. él me preguntó, ¿harías algo por mí? Y le dije que sí. Go on all the outreaches Ve a todos los evangelismos and tell me what you think. y dime qué piensas. So I did it for about 2 months. Entonces lo hice por 2 meses And I went back to him. He says, what do you think? y volví a él y me preguntó, ¿qué piensas? I said, your outreaches are of no value. Y dije, tus evangelismos no tienen ningún valor. All you bring to church is children. Los únicos que van a la iglesia después son los niños. If you don't get the parents, Si no vienen los the padres, children become a certain age, they're gone. los niños después de cierta edad se van. I agree we should have people that specialize in Sunday school and bringing children to Bible club, yes. Estoy de acuerdo de que debe haber personas que se especializan en los niños y llevarlos a la escuela What dominical. about adults? Pero ¿qué tal los adultos? Is anybody knocking on doors? Hay alguien que toca puertas. So we put a plan in motion to knock on every door in Baltimore. Entonces empezamos un plan de tocar cada puerta en Baltimore. To me, door knocking is the most effective soul winning you can do. Para mí, el método de tocar puertas fue el método más efectivo. People give me all these excuses in our country, you can't, whatever, you know. Y las personas me dieron muchas excusas de que en nuestro país no se puede, pero You are personally soul winning, you may never see that person ever again. si estás ganando almas, quizás nunca más verás a esa persona. But if I know where you live, Pero si yo sé dónde vives, I can go back puedo if regresar you're open. si estás abierto.
So to me, that's the most effective. Para mí eso es lo más efectivo. We brought 84 people to church from one area called Parkside Garden. Nosotros trajimos a 84 personas de cierto barrio We've been in other areas and nobody comes. y hubo otro barrio de donde nadie vino. I mean, 1 and 1 is 2, isn't it? O sea, 1 más 1 es It's 2, not ¿no? open, it's not open. Si no está abierto, no está abierto. Don't blame yourself. No te eches la culpa. You got a great message. Tienes un buen You mensaje, got beautiful feet, tienes hermosos pies, but you're sowing in a place that's not open. pero quizás hay una área que no está abierta. So I would say if I'm going to an area and nobody ever comes, then maybe that's not the area I'm supposed to be in. Entonces, si voy a una área y nadie viene de ahí, quizás no es la área correcta. But I leave that up to the personal choice of the soul winner. Pero es de acuerdo a la elección del ganador de almas. When I went to Ghana, I went to the city of the capital, Accra. Cuando fui a Ghana, llegué a la capital, I evangelized for a week. evangelicé por una semana, nada, Nothing. nada. I went to a city 1 hour from there. Fui a una ciudad a 1 hora de ahí, It was a third world ghetto. era un gueto del tercer mundo. We have 1,000 people coming to church in that city. Y de esa ciudad ahora tenemos a 1000 personas yendo a la iglesia. Entonces, Accra ¿cuál fue abierto? ¿La capital or Ashama? o Ashama, la otra ciudad? I mean, it should be simple. Debería ser muy simple. But I'm afraid that people think just because they go soul winning, that's enough, and I don't need to be thinking about where or whatever. Pero me temo que hay personas que solo piensan que si voy a ganar almas, eso es suficiente y no tengo que pensar en dónde. So you got to pray Entonces debes orar and ask God, what's the most effective means? y pedirle a Dios, preguntarle a Dios cuál es la manera más Like you efectiva. can use Sketchboard in Europe and in South America. I would never use Sketchboard in America. Nobody's going to stand there and listen to you. Por ejemplo, puedes usar A couple people. el sketchboard en Europa o en Sudamérica, pero nunca va a I don't know. funcionar Maybe en I'm Estados wrong, but it Unidos doesn't really work. porque solo un par de personas se van a parar. So you got to say, what's the most effective evangelistic outreach we can have is door to door. Entonces, la manera más efectiva de evangelismo es puerta a puerta. And it took us 10 years to do every door in Baltimore. Y nos llevó 10 años hacer cada puerta en And now Baltimore. we got to do another 10 years. Go Y again. ahora 'Cause vamos a everybody's moved anyway. empezar de nuevo, otros 10 años, igual todos se mudaron. Me, Para mí, people have great hearts to reach out, but what if you're in the wrong place? las personas tienen un gran corazón para alcanzar a las personas, pero ¿qué tal si estás en el lugar equivocado? I was evangelizing. Anybody ever heard of Holyoke, Massachusetts? ¿Alguien Holyoke, escuchó acerca del West lugar Springfield? Holyoke, Massachusetts? Had 50 people in 3 weeks. Tenía 50 personas en 3 semanas, It was open. porque estuvo abierto. You know? So God showed me. Dios, muéstrame. That means like when I went to southern Africa, Cuando fui a sur de África, I said there was 7 of us. pensé, somos 7, We got in a van tuvimos una van and we went to 7 countries y fuimos a 7 países in about 3 weeks. en el transcurso de 3 semanas. And country after country, city, country, city. País tras país, ciudad tras ciudad, We found out what was open. y encontramos lugares abiertos. Zambia, Zambia, Zimbabwe. Zimbabue, I mean, really, these places were open. estos lugares estuvieron abiertos. In South Africa, not in Johannesburg, but Pretoria. Sudáfrica también, no en Johannesburg, sino en Pretoria. So spies were sent out to search the land. Hubo espías que fueron enviados para buscar la Sometimes tierra, I get so locked into where I am, I don't ever think about what's around the corner. pero algunas veces estoy tan encerrado en el lugar donde estoy que ni siquiera pienso en el lugar How a many la people? vuelta. How many people you think were going to come in the town of Lenox? ¿Cuántas personas crees que van a venir a la ciudad de Lenox? They were going to come from other places. Van a venir de otros It was a great place lugares. for the church. Fue but un- Pastor Stevens was reaching cities. Fue un buen lugar para la iglesia, Boston, pero Pastor Stevens Springfield,
fue a otras ciudades cercanas. The Lennox Church started the Springfield Church. Y la iglesia de Lennox empezó la iglesia en And they saw Springfield, that Springfield was an open city. porque Springfield fue una ciudad abierta. And in a matter of time, there was like, I remember, it started at Starleton Chapel in West Springfield with 10 people, and it kept growing 100, 200, all the way up to 600 people. Y empezó en un lugar con 10 personas y luego creció a 100 hasta 600 personas. Hartford, he never had more than 50 people. More than 50 people. That is Y very otro close, lugar too. nunca llegó a más de They're only 50 20 minutes personas, away. a solamente 20 minutos de ahí. So we got to try the Spirit. Entonces tenemos que probar el Try Espíritu new areas. y probar nuevas áreas. I like to do that even now on outreaches in Baltimore. Is go try new places. Incluso ahora me gusta ir a nuevos lugares en Baltimore. But if I go someplace, is anybody coming? Pero si voy a un lugar, después viene alguien, 10 of us have been there for 4 Saturdays and not one person has ever come to church. 10 personas fuimos a un lugar por 4 domingos, pero ni uno llegó a la iglesia después. Don't blame yourself and don't blame the message. No te eches la culpa ni el mensaje, It's just, it's not open. sino que simplemente no está abierto. When's the last time you took seed and threw it on concrete road? ¿Cuándo fue la última vez que echaste una semilla en el concreto? You get any fruit on concrete? ¿Y tuviste algún fruto después en el concreto? Some places are like concrete. Algunos lugares son como el concreto. Nobody's coming. Nadie viene, Just nobody's coming. nadie viene. I've seen those places, so I He visto esos don't want lugares. to waste my time. Entonces no quiero desperdiciar mi tiempo, Our time is so valuable, porque nuestro tiempo es valioso and to use it correctly. y debemos usarlo correctamente. I don't know if that answered your question, but No sé si contesté tu pregunta. somehow. Did you have that question? Was that you? Okay. It's a good question, actually. Well, it could be more. I just 4 sábados es una buena idea. Dice, sí, podría ser. not just 4 Saturdays me, but 4 Saturdays the outreach is there. Like could be Yo lo 20 hice así, 4 all sábados en un talking, lugar, nothing happens. pero después no pasó nada. And that's not a solid stone thing. If it's 8, Y eso no es una regla, I got to ask myself, is this place open? pero debo preguntarme, ¿este lugar está abierto? And if God leads you to go more than that and nobody's coming, that's your business. I'm not going to criticize it. Y si Dios te guía a seguir yendo, no me incumbe y bueno, puedes hacerlo. Nobody's coming. Pero si nadie viene, bueno. When Pastor Shibley went to Silver Spring, he was testing the area. Cuando Pastor Shibley fue a Silver Spring, estaba probando el área. We've tried some other areas and nothing's happened. Probamos otros lugares y no pasó A nada. great message with good men and nothing's happening. Tienes un buen mensaje con buenos hombres, buenas personas, pero nada está pasando. The devil doesn't say, first of all, he tries to stop you from evangelism. El diablo primero trata de detenerte de evangelizar. If he can't stop you, Si no te puede detener, he'll try to direct you to the wrong place. tratará de llevarte al lugar equivocado. Then if you're in the right place, Y luego, si estás en el lugar correcto, to the wrong people. tratará de guiarte a las personas equivocadas. Pero él nunca para. Some people say, how come you let that guy walk by? I said, how come it's your business? Algunas personas me preguntan, ¿cómo pudiste dejar pasar a esa God didn't persona? tell me to talk to him. Dios no me dijo hablar con esa persona. Whatever. So, sure. Tengo otra pregunta, dice. En cuanto a escudriñar las escrituras, para asegurarse de que lo que Pablo dijo era cierto. That's one half of it, but yeah.
En la iglesia no quiero venir a la iglesia y habitualmente pensar, probablemente mi pastor That's está not my equivocado. premise. I don't mean that as a premise. Y I si want to know what no it means. significa What does it esto. mean for me? And what does it mean for me? Yeah, I don't come with the thought that Dr. Stevens is wrong. Claro, no vengo a la Anybody iglesia is. pensando que el But pastor está en lo I'm equivocado, supposed to mix faith with what I hear. pero debemos mezclar fe So- con lo que escuchamos. That means, a woman with 2 children, married, a man, a teenager. Eso significa una mujer con 2 12-year-old, hijos, un adolescente, un What hombre. does it mean for each one? ¿Qué significa esto para cada uno? So, yeah, personal, like a personal word to me. Una palabra personal para mí. So I'm talking about searching the scriptures in that realm. Just for Estoy application. hablando acerca de escudriñar las escrituras en ese sentido. What does it say in that verse, actually? What is it? ¿Qué dice en ese verso? They search the scriptures, why? Right. And that is like an evangelical outreach to people who are unsaved Jews, Fue Probably that's a un very evangelismo sovereign acerca de situation. judíos no salvos que escudriñaban las escrituras para ver si realmente eran así. But I listen. Pero yo escucho I'm listening to Pastor Schaller, a Pastor Schaller and I'm thinking, how does this apply to me? y pienso, ¿cómo esto aplica para mí? Okay, what can I get out of this? ¿Qué puedo recibir de esto? Because it can mean something different to everybody. Porque podría significar algo diferente para todos. Unconditional love. Amor incondicional. Is it for my boss at work or my wife or my kid? Where? ¿Esto es para mi trabajo o para mis where hijos am o I para not mi doing esposa? that? And how can I grow? ¿Y cómo puedo crecer? Cuando empecé a escuchar a Pastor Stevens, escuché cosas muy distintas a las que había escuchado antes. Y tal vez al inicio yo estaba cuestionando, pero luego llegó un momento cuando dejé de cuestionar porque vi Yeah, las that's- enseñanzas y estaba convencido. One part of it in the beginning, maybe that's what happened. Al Once we inicio were eso es lo que convinced, pasa, I'm still searching it for application in my life. pero después de estar convencido, sigo escudriñando para la aplicación personal. Like how can I apply this in my life? As I heard this message today on prayer. Okay, so ¿Cómo puedo aplicar esto? Por ejemplo, Where do escuché I un need to mensaje grow in prayer? acerca de la oración, pero ¿qué significa it's esto like para me mí? and, me and the Word and God. Pero es yo, la palabra y Dios. I had a student who's asking questions on this one. Who? That's one of the students, Cecilia, who's in Chile. Her question is, translating it into English, she wants a couple key things to discern if God is calling you to another place, another country is missions. How do you know that that's the call that God has on you? ¿Cómo podemos discernir que Dios nos está llamando a otro lugar por misiones? Well, you have a personal call. Bueno, tenemos un llamado personal. The Spirit said, "Separate unto me Saul and Barnabas." El Espíritu dijo, There's a sepárenme a Pablo y a Barnabás. Hay un espíritu. Then they were part of a church that had leadership. Después eran partes de una iglesia con un liderazgo. So
the church sends you. Entonces la iglesia te envía. You say you have a call and you've never been to one Bible class. I say you're probably wrong. Si dices que tienes un llamado, pero nunca fuiste a ninguna You clase haven't- de you instituto haven't been bíblico, trained. probablemente estás incorrecto y necesitas ser entrenado. I go to the doctor Yo voy al médico and he's going to work on my heart. y va a mejor tratar And he mi says, I'm not corazón really a doctor, I'm a dentist. y me dice, bueno, realmente no soy médico, sino soy I'm in dentista. trouble. Entonces yo I'm in estoy trouble. en problemas. So they need to be trained. Necesitas ser entrenado. Are they in their church and under their church Están leadership? en la iglesia y bajo el liderazgo de la iglesia. All the other particulars will work. Are they going by themselves? Todo lo demás va a funcionar. Ellos están yendo solos. Like I took some people to Africa that had done maybe 3 years of Bible school, but I wanted them to do the 4th in Africa. Llevé a algunas personas a África que tal vez habían hecho 3 años del instituto bíblico, pero quise que hicieran el 4º año allá en África. So you're not sending yourself. You're not a went, you're a sent. Entonces no te estás enviando a ti mismo, no es que solamente te And vas, sino que the eres leadership enviado. of the church, the pastor and the leaders, they agree. Y el liderazgo de la iglesia debe estar de acuerdo, porque no te puedes enviar a ti mismo. Church. Eres enviado por la So iglesia. the leadership, God agrees. God's sending you. If he is, wouldn't the leadership agree? Si Dios te está enviando, ¿el liderazgo no estaría de acuerdo? And then wouldn't the body of Christ be there to say this is a good idea? You know, your relationships with people in the church. ¿Y el cuerpo de Cristo acaso no estaría de acuerdo también? But if you're hyper spiritual, Pero si eres hiper espiritual I've seen people do this, y las personas hacen esto, and they leave married and come back divorced. se van casados y regresan divorciados. Their marriage, the husband was ready, the wife was not. El esposo estaba listo, la esposa no. My wife had to agree when we went to Africa. I mean, it wasn't just my decision. Mi esposa tenía que estar de acuerdo cuando fuimos a África, no fue mi There's a decisión unity in solamente, the marriage. porque hay unidad en A el unity with matrimonio, God, a unity with the church, unidad unity with con the church Dios, leadership, a con la unity in my iglesia, marriage. con el liderazgo de la iglesia, unidad de mi matrimonio. Pero a algunas personas no les gusta. Dios me está llamando. Qué bueno. Qué lindo. ¿Te está llamando a dónde? I know what he's calling. He's calling you stupid Te está llamando, ¿sabes qué? Te está llamando estúpido, because you're not listening. porque no estás escuchando. So there must be sending. Entonces debe haber But un envío. people that are not in a good church, Pero hay personas que no están en una iglesia buena. and people don't understand these principles. They're all biblical. Y las personas no están entendiendo esos principios bíblicos. Was Paul an apostle? Pablo fue apóstol. Huh? Es una pregunta. ¿Pablo fue un Yeah, apóstol? Sí. Did the apostle let the church send him? ¿El apóstol dejó a la iglesia que lo enviara? Sí. He was an apostle, Él fue apóstol and he was sent by the church. y él fue enviado por la iglesia. It wasn't his. By the way, John Mark was a mistake. Por cierto, Juan Marcos fue un error. Barnabas was sentimental with his nephew. Barnabás, Sentimental. él fue sentimental con su sobrino John Mark caused a problem. y Juan Marcos causó problemas. And Paul and Barnabas split. Después Pablo y Juan Marcos But it was se actually dividieron. God allowed it Dios lo permitió because Paul was a Tarsus-born Jew, Barnabas was a Cypriot-born Jew, but Silas was a Jerusalem Jew. Entonces, Pablo fue un judío nacido en Tarso, Marcos fue un judío nacido en Silas was a Jerusalem Jew. Silas fue un judío de Jerusalén. And this connected the work to Jerusalem. Entonces, Connected the work. y esto ató la obra a Jerusalén, Because remember, Paul was not liked very well in Jerusalem. porque Pablo no fue muy querido So the problem was aceptado allowed by en God to give him Jerusalén. a new team member. Primero. Entonces, el pensamiento de Dios fue darles un nuevo miembro del equipo. Pero fueron enviados.
incluso el apóstol fue enviado. And I appreciate people's zeal, they want to go, but like my child is not going to drive my car when he's 12 years old. Y el deseo de ir está muy bien, pero He wants to drive daddy around. Yeah, he's 12. mi hijo de 12 años no va a manejar mi He's auto going to smash the car up and kill me. porque va a romper el auto y me va a matar a mí. But some people are just not ready. Porque algunas personas simplemente no están listas. People, they want to plant churches. What have you done in Baltimore? Por ejemplo, algunas personas quieren plantar iglesias. ¿Y qué tal si lo haces en Baltimore? ¿Alguna vez empezaste un estudio bíblico? Come back No. next year or two. Entonces, regresa el año que viene y vamos a hablar. You have never done a Bible study in Baltimore and you want to go to Iraq? ¿Nunca comenzaste un estudio bíblico en Baltimore y te quieres ir a Irak Or Africa? o a África? It makes no sense. No tiene sentido. How do I know you told me you're a pastor. How do I know you're a pastor? Tú me dices que eres pastor, pero yo ¿cómo sé que eres pastor? A pastor pastors, Un pastor pastorea, no matter where he is. no importa dónde esté. I'm waiting until I get ordained and I get the certificate and they lay hands on me and then I'll pastor. Really? Estoy esperando que me ordenen y que sea pastor y que pueda salir. ¿Realmente? You got it all backwards, baby. Lo tienes todo al revés. Go do it. Ve y hazlo. Go start a Bible study. Empieza un estudio bíblico. Enseña la Biblia. And by the way, pastors have to let men of God try those things and do it. Y por cierto, los pastores deben dejar a personas hacerlo. They shouldn't try to be controlling or to try to, direct. No deben estar controlando a las Someone wants to personas. start a Bible study. Si alguien quiere empezar un estudio bíblico, Unless they haven't even gone to one class in Bible school. I understand that too. But a menos que nunca hayan ido en su vida a una clase de instituto, bueno, puedo entender eso. was there another hand up before I saw? ¿Hubo otra pregunta? Usted habló de Tesalónica, Berea, Atenas. Y dijo, siempre habrá oposición. So, Pastor, you talked about Thessaloniki, Berea, and Athens, and you said there will always be opposition. Y después dijo, los caminos fáciles hacen que los predicadores o las personas duerman. And then you said that easy roads make sleepy travelers. En mi experiencia personal con respecto al evangelismo, aquí, debajo del puente, si bien encontramos cierta oposición, pero nunca como la que contó pastor chileno, por lo que pasó en Salónica, por lo que pasó en Iberia, por ese tipo de oposición aquí en Argentina no existe. La otra experiencia que tengo es la de Córdoba, en Altagracia, donde por ahí encontramos personas que hablan mucho de filosofía, pero tampoco están ocupados en una oposición. Ese es el tipo de oposición que encontramos aquí en Argentina. Por lo que bien contó Pastor, Chile es completamente diferente a lo que le pasó a él. Okay. So he's saying that my experience with evangelism is right here under the bridge where we went the other day. His experience about evangelism is doing outreach right here under the bridge where we went the other day. And he said, even though there is some sort of opposition, it cannot be compared to the type of opposition that Paul experienced in Acts, or when we go to Cordoba,
this other city, people will talk about different philosophies, but it's not the same type of opposition we read in Acts. It actually is. Realmente sí es ese tipo de oposición. Different people have different capacities for opposition. Diferentes personas tienen diferentes capacidades para la oposición. And sometimes opposition comes in the form of nobody responds. Y a veces la oposición viene en la forma de que nadie responde. They just don't respond. That's opposition. Simplemente no responden, esa es oposición. I like a person that reacts because it means I've touched a nerve. Me gusta I like cuando una react- persona people that get reacciona angry. porque significa que yo toqué un nervio y ellos se enojan. There's always opposition. Pero siempre hay oposición. There's opposition for you even to go out. Hay oposición para que tú ni siquiera salgas. And maybe you don't have that because you have passed over that and you've grown through that. Y quizás ya no tienes esa oposición porque ya has crecido más allá de eso. Like in the beginning with me, there was opposition to even try to go. Al inicio para mí había oposición para que yo no saliera. Maybe I don't face that as much now, Ahora tal vez yo no experimente ese tipo de oposición tanto, but there'll be other forms. pero habrá otras formas. Everybody I talked to, nobody came. No, Por not one ejemplo, person. las personas con quienes yo hablo, nadie viene luego. By the way, we're sent to preach. We don't save anybody. Nosotros fuimos enviados a predicar, pero nosotros no salvamos a nadie. Let me say something else. Y voy a decir algo más. Sometimes I have people, even in Baltimore, A veces incluso en Baltimore hay personas y también en África, because a person says a prayer, they're born again. y ellos piensan que porque la persona dice una oración, que ellos son salvos. Could be, Podría ser, and maybe not. y quizás no. Did they make a decision with their will? ¿Ellos tomaron una decisión con su voluntad? No sé. Because they prayed with me doesn't mean they got saved. It could be that they did. El solo Thank God hecho that they de prayed, que that's ellos good. oraron conmigo no significa que sean salvos. Quizás sí, y gracias a Dios si es así, But only God knows. pero solo Dios sabe. God sent me to preach. He does the saving. Dios me envía a predicar, pero Él hace I don't la save salvación. Pero yo no salvo a nadie. God does the saving. Dios salva a las personas. My blood can't help you. Mi sangre no te puede ayudar. But did Jesus have opposition? Jesús experimentó oposición. They crucified him. Ellos lo crucificaron. I would call that opposition. Yo llamaría esto oposición. Wouldn't you? ¿Tú no? They arrested him. Lo arrestaron. Look what people go through. Mira lo que la gente experimenta. It can come in many forms. Puede aparecer en muchas formas. Muslim countries, En países musulmanes, Hindu countries, países hindúes, Catholic countries. países católicos. I would say most of the people in Greater Grace in Baltimore, not most, but I would say 65% are ex-Catholics. 65 to 70%. Diría que la mayoría, o por lo menos un 65% de las personas en Mayor Gracia son ex-católicos. That's what it seems like. Anyway, Por lo menos así parece. I don't know what that means, but I just said it. No sé qué significa esto, solo digo. But you know what I found is important in Africa? Algo que hallé importante en África, When you have outreaches that don't work, cuando tienes evangelismos que no funcionan, you're talking to people about God. estás hablando con las personas acerca de Dios. But am I talking to God about people? Pero estoy hablando con Dios acerca de las personas. Churches don't have prayer meetings. Las iglesias no tienen reuniones de oración. In Africa, we usually have 6 or 7 a week. Nosotros en África tenemos 6 a 7 reuniones de oración por semana. Sunday morning before church, El domingo a la mañana antes de la reunión, Sunday evening. el domingo a la They're noche. not long ones. No son largas. Wednesday evening before church. El miércoles a la noche In other words, antes de la people- reunión. People are coming anyway. Las personas vienen igual. So
you could have 3 prayer meetings right around church. Entonces podrías tener 3 reuniones de Then oración. every Friday night I do Bible school, and then we have an hour prayer meeting Friday night. El viernes a la noche también hay 1 hora de instituto bíblico We have a y una prayer reunión meeting de after the oración. Saturday outreach. After Saturday outreach. El sábado, alrededor del evangelismo, hay una reunión de oración. See, prayer will break down the opposition. La oración va a derrumbar la oposición. ¿Oramos nosotros? That's not my business, but I wonder why souls aren't coming. Si no oramos, me pregunto por qué no vendrán las almas. God is saying you've got such great methods, but you don't even talk to me. Dios te dice, tienes muy buenos métodos, pero no vienes a mí. I think every church should have about 5 prayer meetings a week. Creo que cada iglesia debería tener por lo menos 5 reuniones de oración por semana. I mean, they can be right around thing. Don't make a special night for it. Y podría ser antes o después de otra actividad. No tiene que ser una noche especial. Like Bible school tonight. Como What's hoy today? Monday? Hoy es lunes y tenemos Yeah, instituto and Bible bíblico school's at 7. y la clase es a You las can have a 7. prayer meeting at 6 Podría haber una reunión de oración a las 6 or 9 o a las after class. 9 después de la clase. My Friday nights, I'm just led by God. I do 7 from what time is Friday nights? Cause I can't remember. 7 to 9. Then I do a prayer meeting from 9 to 10. Nosotros el viernes tenemos una clase de 7 a 9 y después una reunión de oración de 9 a 10. They're already coming. You got them there. You know. Porque si ya están ahí, Some churches have no prayer meetings. pero otras iglesias no tienen ninguna reunión de oración y por eso tal vez no viene nadie. Hola, no sé. So that can be lovingly corrected. Eso podría ser corregido con amor. Algo acerca de los africanos. Get your biggest attendance. ¿Quieres tener una gran asistencia? Friday night, all night prayer. That's your biggest attendance. El viernes a la noche, oración Love por toda la noche y todos van a venir porque les encanta la oración. because many are illiterate. They can't read and write. Prayer was the way for them. Quizás porque muchos no saben leer o escribir. Para muchos de ellos la oración es la manera. So we would have a prayer meeting at 10 o'clock at night. Entonces teníamos una reunión de oración a las We go 10 de la till 3 noche o'clock in the morning. y quizás orábamos hasta las 3 de la mañana. Say, let's do this once a month. Y quizás dijimos, hagamos esto una vez al Friday a mes. month, we're going to have a prayer meeting from, if you have a Bible class, then you have a prayer meeting for 2 or 3 hours. Well, why not try it? Podríamos See hacerlo what happens. un viernes por mes. Tenemos Try it una in clase de Tennessee. instituto bíblico y después de la clase oramos. I don't know if you do. Pruébenlo en Tennessee. Bueno, no sé si ya lo están haciendo. It's Acts 6:4, they gave themselves to the ministry of the word and prayer. Hechos 6:4. Ellos se dedicaron al ministerio de la palabra y la oración. It's the one thing that is the most attacked in a Christian's life or in a church. Pero es la cosa que es más atacada en la vida de un cristiano o la iglesia. God can do something in 1 minute that could take you 1 year. Porque Dios puede hacer algo en un minuto que a vos te podría llevar un año para hacer. So prayer, Entonces la oración, very important. muy importante. And Westerners don't pray. Y los occidentales no oran. Prayer meetings are not popular. Las reuniones de oración no son Have a populares. wedding, everybody's there. Hay un matrimonio, todos están Have ahí. a bride, a cookout, everybody's there. Hay un asado, todos están ahí. Huh? Have a prayer meeting. Pero si hay una reunión de oración, Anybody here? ¿alguien está acá? No, I'm amazed. Me asombra. It's not a popular event No es un evento popular. because I think people don't really believe in prayer. Porque creo que la don't believe it gente works. no cree realmente en la oración, que funcione. All your Christians would say, "Oh yes, I believe in prayer." Oh, do you do it? Todos los cristianos No. dirían, Oh. sí, yo creo en la oración, pero You ¿lo don't haces? believe in it. No, no, I don't believe in it. porque no creo. So teach me to pray. Entonces, enséñame a orar. Maybe that's the answer. Quizás esa es la respuesta. Maybe nothing happens. Quizás nada sucede God is waiting porque Dios está esperando for my time with Him. por mi tiempo con Él. Pray for your teenagers. Ora por tus adolescentes. Pray for your children. Ora por tus hijos. Pray for the church.
ora por la iglesia, ora por el pastor, pray for the daily schedule. ora por las actividades diarias. Dr. Stevens said he would get up at 4 o'clock in the morning, Pastor Steven se levantaba a las 4 de la mañana, and he would do from usually 4 to 7 prayer and study the Bible. de 4 hasta las 7 estudiaba y oraba. Then in the afternoon from 3 to 5, Después en la tarde de 3 a 5, another 2 hours. otras 2 horas. Spent a lot of time in the Bible and prayer. Pasaba mucho tiempo en la palabra y en oración. But we're too technologically advanced for that. Pero nosotros somos muy tecnológicamente evolucionados. God's going, Y Dios dice, nothing will happen nada va a suceder. till you meet me in the Bible and you meet me in prayer. Nothing's going to happen. Hasta que te encuentres conmigo en la palabra y en la oración, nada va a suceder. It's kind of scary, isn't it? Te da un poco de miedo, ¿no? No, it should make me reverence God. Pero me debe hacer And I'm not talking to respetar a you Dios. like I'm an expert at this. Y yo no estoy hablando como experto en esto. I just know I need it. Solo sé que lo necesito. We pray when there's a tragedy. Oramos cuando hay una tragedia Something's gone the wrong way. We better pray. o cuando algo sale mal. Bueno, ahora debemos orar. Maybe if you prayed, it never would have happened. I don't know. Quizás si hubieras orado antes, nunca hubiera sucedido esto. So I think the ministry of the word and prayer. Y entonces el ministerio de la palabra y la oración. When I do pastoral examinations, oral exams, I ask them like, so what's your prayer life like? Cuando hacemos los exámenes pastorales, yo siempre pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? When there's dead silence, Cuando hay silencio, I know it needs to grow. yo sé que necesita And by the way, crecer. that's not judging people. Y eso no se trata de The juzgar a las Bible says personas. pray, La Biblia dice, ora, praying. ora. Ephesians 6, 19, 17, 18, 19, Efesios 6, 20. 19. We used to have prayer meetings in Africa that were, God did some unbelievable things. Nosotros teníamos reuniones de oración en África y Dios hacía cosas maravillosas. We had a convention in Uganda. Teníamos una conferencia en And every Uganda year was about 200 or 300 people would come. y cada año 200 a 300 personas venían I was not satisfied. y no estaba satisfecho. They said, Pastor, Dijeron, pastor, our convention committee came to a conclusion. nosotros con los organizadores de la what's conferencia that? tomamos una decisión. If we had $1,000, we could do a lot of advertising. Si tuviéramos $1,000 podríamos hacer muchos anuncios. I got a better idea. Y dije, tengo una mejor idea. 5 days, 5 días, 9 to 11, de 9 hasta las 11 1 to 3, y de 1 a 3 6 to 8. y 6 a 8 Prayer meetings. reuniones de oración. We did it. Lo hicimos. 800 people. 800 personas No vinieron advert. sin anuncios, Nothing. nada. Some of them were shocked. They said, Y algunos estaban asombrados. I said, the early church didn't do much advertising on TV. Dije que la iglesia al inicio en Hechos no hacía propaganda, against anuncios en la televisión. Yo no estoy en contra de eso, But that's what happened. pero eso es lo que pasó. And it was a good lesson for us. Y fue una buena lección para nosotros. And it didn't cost us anything. Y no nos costó nada. We had extra money for food. Y tuvimos más dinero para la comida For everybody. y helado para todos. I'm ready. Estoy listo. Okay, Father, thank you today. Oh, right. Yeah, I'm fine with it. You know? Bueno, para mí está bien. I think I've said all I can say right now. Creo que on dije that todo lo que subject. puedo decir acerca de este Bless our tema. night tonight. Bendice nuestra noche Sound sleep. y con buen Or if you want to sueño. keep some people awake, keep them awake. I O don't si care. quieres, Señor, mantener a algunas that's up to personas God, right? despiertas, depende de ti. Bless the ministry here. Bendice el ministerio aquí. Thank you for the great gift of hospitality in this church. Gracias por el gran don de hospitalidad en esta iglesia. Cover, lead, guide, give them souls. Cubre, guía, dales people. almas, nuevas personas. Teach us to pray, God. Enséñanos a In orar, Jesus' Señor, name. en el nombre de Amen. Amén.